1880 es un año central de la historia argentina. Buenos Aires es derrotada por las fuerzas del Ejército Nacional y se ve obligada a entregar la capital. Avellaneda, presionado por los roquistas, había declarado a Buenos Aires como capital federal de la República, debilitando así a la provincia más poderosa al separar a la ciudad-puerto del resto del territorio y asegurando la federalización de los ingresos aduaneros. También se llama elecciones, en las que triunfa el hombre que va a marcar el rumbo de la nación durante los próximos 30 años. Julio Argentino Roca es el ideólogo de la llamada conquista del desierto, la campaña de exterminio de los pueblos originarios de la Patagonia. Al comandar la expedición que derrotó y masacró a los indígenas que todavía mantenían su independencia política en La Pampa y la Patagonia, incorporando esas regiones a la República Argentina. Se la suele pensar que la generación del 80, ante todo, es hija de un acontecimiento político, social, cultural de gran magnitud, como fue la conquista del desierto, ¿no? La criminal conquista del desierto, llevada adelante por Roca en 1979. No obstante, me gustaría mostrar otros mojones distintos que se ligan con este en gran medida. El primero es la fundación del Museo, ¿sí?, de La Plata, en 1884. Bien, fundación llevada adelante por el famoso perito, Francisco Perito Moreno, el Perito Moreno. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque en ese museo, entre otras cosas, los que pasan a exhibirse son esas culturas premodernas que el nuevo Estado Nacional y esta generación del 80 victoriosa había finalmente doblegado. Bien, ese es un museo el que estuvo rápidamente, empezó a llenarse de restos de cultura indígena, entre otras cosas de personas, que pasaron a ser parte del muestrario de ese museo, en el cual lo que se celebraba era el triunfo de una generación que se suponía altamente moderna, ¿sí?, finalmente sobre todo aquello que había sido la barbarie. El ascenso de Roca al poder es parte de un recambio en la política local. Roca forma parte de la llamada generación del 80, un grupo de intelectuales y políticos que se piensan a sí mismos como la gente más sana, la mejor gente de la sociedad y por lo tanto los más aptos para gobernar. Creen que el país necesita de profundos cambios sociales y que esos cambios solo pueden llegar de la mano del capitalismo. Los hombres del 80 adhieren a las teorías científicas positivistas, que son la última moda en Europa, y creen que las innovaciones tecnológicas van a tener un progreso ilimitado. Sienten un profundo desprecio por las clases populares y piensan que el progreso solo es posible bajo un rígido orden social. Los conservadores tienen su propio partido, el PAN, Partido Autonomista Nacional, y su propio lema, paz y administración, aunque en realidad solo buscan mantener la paz para hacer buenos negocios. La política del 80 era dirigida por un grupo de gente de altos ingresos y que estaba beneficiándose mucho de la repartija para sectores dominantes de las tierras obtenidas en la zona pampeana. Así que se la puede llamar oligarquía si se quiere. Yo creo que la palabra oligarquía genera demasiadas luces rojas, pero está bien, era una oligarquía que hizo una apertura bastante grande a un sistema liberal, no necesariamente democrático en esa época. Y la palabra oligarquía viene del griego, quiere decir un dominio de pocos. Esos pocos prefieren llamarse aristocracia, que es el gobierno de los mejores. Y ya Aristóteles decía que oligarquía es una degeneración de la aristocracia. Ya la aristocracia es difícil definir quiénes son los mejores, en general son la gente que tiene más dinero. Pero justamente la oligarquía sería una versión más egoísta, digamos, y más explotativa de esa aristocracia.
De manera que la palabra ya es una palabra en alguna medida acusativa o despreciativa. Pero está bien, yo creo que se trataba efectivamente de una oligarquía, pero que tuvo un rol positivo en el desarrollo del país. Podría haber sido mejor, pero tampoco es tan fácil reparar la historia. Mientras tanto, en Europa, el desarrollo del transporte terrestre y marítimo produce un movimiento impensado poco tiempo atrás. Ahora, las clases trabajadoras pueden emigrar de un continente a otro en busca de mejores condiciones de vida. Esto permite la llegada al país de una cantidad enorme de inmigrantes. El régimen conservador pretende una inmigración anglosajona que transforme la cultura de estas tierras. Pero la mayoría de los trabajadores llegan de las zonas rurales y empobrecidas de Europa, como España e Italia, por ejemplo. Ante el aluvión de extranjeros, en Buenos Aires se inaugura un para nada confortable hotel de inmigrantes, donde los recién llegados pueden alojarse por unos pocos días para después ser enviados hacia las zonas de trabajo. Muchos inmigrantes vienen atraídos por la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra, pero cuando llegan solo consiguen un empleo como peones, capataces o jornaleros. Gracias al fruto de su trabajo, muchos lograrán convertirse en pequeños comerciantes, constructores o chacareros de las ciudades y pueblos del interior. Durante la presidencia de Roca, aumentan las inversiones extranjeras en nuestro país, sobre todo las británicas. Inglaterra pone el ojo en las tierras, los bancos, los frigoríficos y los ferrocarriles. En poco tiempo, se duplican los kilómetros de vías férreas que terminan su recorrido en el puerto de Buenos Aires para que nuestras carnes, cereales y cueros sean exportados a Europa. He abrigado siempre una gran simpatía hacia Inglaterra. La República Argentina, que será algún día una gran nación, no olvidará jamás que el estado de progreso y prosperidad en que se encuentra en estos momentos se deben en gran parte al capital inglés. Son los años de consolidación del modelo agroexportador. Argentina se integra a la economía mundial como proveedor de materias primas, pero sin desarrollo industrial y, por lo tanto, importador de productos manufacturados. Este modelo ubica al país entre los más ricos del mundo, situación que solo beneficia a una minoría de comerciantes y grandes terratenientes y que, o casualidad, pertenecen a ese partido conservador. Con Roca se unificó por primera vez la moneda, se consolidó el Ejército Nacional y dejó de convocarse a las milicias provinciales, se sancionó la Ley de Territorios Nacionales, que ponía bajo el control del Poder Ejecutivo las tierras del sur, capturadas en 1879, así como las de la región del Chaco, ocupada por el ejército en 1884. Todas estas medidas fortalecieron al Estado Nacional. La disposición más discutida fue la Ley 1420 de Educación Común, cuya sanción instituyó la enseñanza gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes de 6 a 14 años. Fue una medida de carácter progresista en el seno de un gobierno conservador. Los sectores católicos se opusieron firmemente porque esa decisión, junto con la Ley de Registro Civil sancionada en la misma época, le quitaba a la Iglesia el control de ámbitos fundamentales de la vida social. No hay moneda única sino donde hay una nación, ni una nación sino donde hay una sola autoridad, una sola ley, un solo soberano.